puesto como título el precio de la honra a este mensaje. El precio de la honra. ¿Sabe qué significa la palabra honra? Es muy ocupada por nosotros los evangélicos. Honramos al Señor, honramos a los pastores, a los servidores. ¿Sabe qué significa la palabra honra? Significa poner en muy alta estima. Eso significa la palabra honra. Cada vez que nosotros decimos te honramos, Señor, es una mucha estima, un mucho amor. Pero eso tiene un precio, de lo cual vamos a ir observando. Versículo 32, Marcos 10:32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado por los principales sacerdotes y también por escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, después de este tremendo mensaje del Señor, quien vaticinó lo que iba a ocurrir, entonces Jacob y Juan, que se supone que eran uno de los íntimos discípulos del Señor, recuerde que el Señor tenía primero 70 discípulos, después 12, y dentro de esos 12, por alguna razón soberana, el Señor parece que se dio más tiempo con 3, Pedro, Juan y Jacob. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Mira, qué osado. Hay un dicho que en la mucha confianza a veces causa menosprecio. Cuando uno tiene mucha confianza, a veces los protocolos no están, ¿cierto? Cuando alguien tiene mucha confianza con el jefe, con el pastor, no hay filtro. Vamos inmediatamente, sin introducción, y estos personajes van, como dicen en la jerga del fútbol, al hueso. Querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y el Señor le dice: ¿qué quieres que les haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mitch. Entonces Jesús le dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: es verdad, del vaso que yo bebo ustedes van a beber, y con el bautismo con que yo soy bautizado ustedes serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacob y Juan. Mas Jesús, llamándole, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones y se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad, pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero tendrá que ser servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El precio de la honra. En este episodio que el evangelista Marcos señala, vemos un asunto de verdad inaudito, insólito. ¿Por qué? Porque estos discípulos le piden al Señor
un asunto que para el Señor incluso le sorprendió. ¿Por qué? Porque en el contexto que se lo piden es en un contexto que ellos no lo entienden bien. ¿Por qué? Porque el Señor antes le está vaticinando, le está diciendo, es necesario que al Hijo del Hombre lo azoten, lo torturen, sea entregado por los principales sacerdotes y sea entregado en manos de los gentiles, refiriéndose a Roma, diciendo en otras palabras, Jesucristo, Él mismo, iba a morir, iba a dar su vida, iba a entregar todo lo que Él era, tenía y hacía para salvación. Por eso al final de este párrafo dice, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, ha venido a dar su vida. Pero los discípulos se parecen a nosotros. Nosotros escuchamos un mensaje y a veces no lo entendemos por dos razones. Una, porque la fuente no lo explica bien. O segundo, porque nuestro corazón muchas veces está torcido. Para recibir una semilla, uno debe entender que la semilla se arroja en el corazón, en la tierra donde Dios ha puesto. Entonces, cuando alguien malinterpreta un mensaje, generalmente lo hará para su beneficio propio. Vuelvo a decir esto. Cuando alguien malinterpreta un mensaje, generalmente lo hace o lo acusa para su beneficio propio. Pero cuando uno entiende bien un mensaje del Señor, sabe que no es solamente para él, es también para los demás. Por eso es peligroso no entender bien las Escrituras. Me llama la atención que el Señor Jesucristo, en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, señala que los discípulos estaban discutiendo entre ellos. ¿Y sabe por qué discutían? Porque estaban discutiendo quién iba a ser el mayor entre ellos. ¿Quién iba a ser el mayor, el más importante? O sea, ellos ya habían tenido un conflicto en este sindicato. ¿Quién iba a ser el presidente? Mira, imagínate que hombres de Dios tengan esta debilidad de querer ocupar los principales puestos. Y lo que me llama la atención que en el capítulo 10 los discípulos aún no entienden que esto no se trata de quién es el más poderoso en su físico, quién es más intelectual en su conocimiento. En el reino de Dios no se mide una persona por lo que sabe, por lo que tiene o por lo que ha logrado en su trayectoria evangélica. Dios no pesa los corazones por ello. Todo eso es bueno, es parte, sí. Pero lo que Dios escudriña son las intenciones del corazón. Dios escudriña cuál es tu motivación, incluso para servir. Estos años que llevo de cristiano, que son no menor a 25 años, año 97, creo que me pasé los 25, no lo sé, he visto este fenómeno que a todos nos ocurre. Cuando somos apasionados por hacer algo para Dios, Dios siempre probará cuál es tu motivación. ¿Será el servicio en sí mismo o es Dios tu gran motivación para el servicio? Porque muchas veces somos apasionados cuando sabemos hacer algo y nos sale bien, nos apasionamos por hacerlo porque vemos el resultado y nos sentimos bien. El cantar bien, el tocar un instrumento bien, el predicar bien, es algo que nos lleva a una alegría natural. Pero cuando la motivación es por mí, es por tener un dividendo personal, lamentablemente está torcida la intención. Está torcida la intención. En estos años que llevo en este peregrinaje cristiano, he observado lo siguiente, que no son pocas las personas, sino que muchas las personas, que cuando se limita a un servicio, muchas de esas personas dejan de congregarse, muchas de esas personas dejan al Señor, dejan sus compromisos, y entiendo con el pasar de los años que todo lo que a lo mejor hizo, lo hizo por un requisito más que por una cualidad. Me explico. Toda institución, todo grupo de personas siempre se rige por normas. Y cuando nosotros tenemos normas internas como iglesia, como por ejemplo puntualidad, ser fieles al Señor, que debiera ser más que un requisito, una cualidad,
pero lo ponemos dentro del marco de los requisitos, la gente con tal de no perder su posición, con tal de no perder su función, se esfuerza porque lo ve como un trabajo. Ve al pastor como el jefe. Entonces la gente anda a veces como que esto es la empresa, es como la institución y estamos dentro de un marco que finalmente se llama requisitos. Pero ¿cuántos de nosotros por sobre los requisitos tenemos cualidades? Las cualidades son por sobre los requisitos. Te explico para que no se maree. Cuando la empresa te dice, Martínez, usted tiene que llegar a las 8 de la mañana. El requisito dice en su contrato que usted tiene que llegar a las 8 de la mañana para comenzar sus labores. Pero cuando alguien tiene cualidad y tiene valores, esa persona no llega solamente a las 8 de la mañana porque el requisito te lo exige. Esa persona tiene una cualidad de puntualidad y llega antes de las 8 de la mañana, por lo menos 10 minutos. Esa persona no marca la tarjeta cuando su horario dice que a las 4 de la tarde tiene que terminar. No, él, si es capaz, puede ayudar al segundo turno y se va incluso a las 4:15. Como se dice en la jerga del trabajo, este no tiene zapatillas con clavo. Este no está esperando que llegue a las 4 para arrancar. Lo mismo pasa en la obra de Dios. Hay personas que tienen una motivación correcta y otros que la tienen incorrecta. ¿Cuál es la incorrecta? Cumplir solo con requisitos. ¿Cuál es la correcta? Me fluye hacerlo bien para el Señor. Es una cualidad. Lo que los discípulos están mostrando acá es, dentro de esa discusión, es ver quién tiene el requisito, quién cumple el requisito para poder tener una honra después que el Señor muera y ser reconocido por el requisito. Amado hermano, en el reino de Dios no se honra a nadie por cumplir requisitos. En el reino de Dios se honra a alguien porque tiene cualidades y valores, que todo lo que hace no lo hace por sí mismo, lo hace como para el Señor. Den un aplauso al Señor. Lo hace como para el Señor. El apóstol Pablo en varias cartas a Timoteo, a la iglesia de Colosa, él dice, los trabajadores no trabajen como para el ojo del empleador, del jefe. Y también dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, todo lo que ustedes hagan, hágalo como para el Señor de corazón. Eso es cualidad. Requisito lo hacemos como para el pastor. Lo hacemos como para no perder el puesto. Pero la cualidad no me importa el puesto, la cualidad no me importa la plataforma, no me importa el título, la cualidad es alabar, glorificar al Señor con lo mejor que puedo hacer. En una ocasión, en una reunión de líderes, hace un tiempo atrás, yo les transmití lo siguiente. Necesitamos, y estoy anunciándole a toda la iglesia este sentir, necesitamos, hermanos, en Generación Encendida, no solamente que cumplan requisitos, sino que tengan cualidades. ¿Para qué? Para asumir funciones con la gran motivación y la correcta motivación de darle gloria al Señor. A veces hablamos mucho de los cargos, pero no hablamos de la carga. Cargo no es lo mismo que carga. Cargo tiene que ver con una investidura, con un reconocimiento por el trabajo que una persona hace y se le entrega una credencial, se le entrega un nombramiento dentro de una comunidad. Eso es cargo. Y no es malo tener un cargo, pero el problema es que cuando tenemos un cargo, solamente cumplimos requisitos y no tenemos cualidades, nunca vamos a tener una carga. ¿Cuál es la carga? Ejemplo, alguien que diga ser un evangelista, aunque no lo diga, esa persona vibra por las almas perdidas, aunque no tenga credencial de evangelista, no tenga credencial de misionero, aunque esa persona incluso no la reconozcan como el líder del grupo evangelístico misionero, esa persona cuando tiene una carga, esa persona da la vida. ¿Por qué? Porque tiene una cualidad más que un requisito. Eso es lo que queremos transmitir. Más que usted cuide su cargo, por favor, cuide su corazón para tener una carga por la obra del Señor. Tenga una carga por la obra del Señor.
Los discípulos solamente veían esto desde el punto de vista terrenal. Por eso el conflicto entre ellos, porque ellos pensaban, como todos los judíos, que el Mesías, el Señor Jesucristo, por lo menos quienes le reconocían como el Mesías, Él iba a instaurar un reinado por sobre el que los estaba subyugando. Entonces ellos se acordaron del texto que aparece en Lucas, porque el Señor en un párrafo, en un episodio, dice el texto, que el Señor estaba hablando con el joven rico. Usted conoce la historia. Y el joven rico se fue triste porque no vendió sus recursos y lo dio a los pobres. Inmediatamente el Señor dice que en el reino venidero, el Señor dice a los discípulos: se sentarán 6 a mi izquierda y 6 a la derecha en el reino de los cielos para juzgar a las 12 tribus. Entonces los discípulos tenían ese conocimiento y ellos pensaban: si les ganamos a los romanos, si nos desprendemos de este yugo, me imagino que Juan y Jacob, ellos decían: vamos a tener una jineta más grande que la de los romanos. Estoy especulando. 6 a la izquierda y 6 a la derecha. Eso dijo el Señor. Y matemáticamente estaban en lo correcto cuando le dicen: Señor, permítenos que uno esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda, porque eran 6 y 6. O sea, uno estaba en el bando de los de la derecha, no estoy hablando políticas, y el otro estamos en el bando de la izquierda. Me imagino que Juan en la izquierda y Jacob a la derecha. O sea, esto ya lo tenían planificado. Esto no fue espontáneo. El Evangelio de Mateo paralelamente dice que fue la madre de estos discípulos quien se arrodilló y le pidió al Señor, esta madre llamada Salomé, que le dice al Señor: Señor, cuando estés en tu reino, por favor permite que mi hijo, mire la petición de la mamá, que mi hijo Juan y Jacob puedan estar sentados contigo. Mira las peticiones. Es que, amados hermanos, debemos entender qué es el reino de Dios. Que no está en este mundo el reino de Dios. El reino de Dios tiene parámetros diferentes como lo tienen los reinados de este mundo. Lo que observo acá es que el reino de Dios o el sistema de Dios, no cabe la oligarquía, no cabe la dinastía, no cabe otro tipo de gobierno. La dinastía tiene que ver, porque es hijo pastor, hay que asegurarlo para el ministerio y lo vamos a ungir pastor porque es hijo pastor. Eso es dinastía. En el reino de Dios no funciona la dinastía. Es por llamado del Señor. Tampoco por oligarquía. La oligarquía tiene que ver con solamente tener un grupo selecto de personas de una clase especial, estrato social, y con ellos vamos a gobernar la iglesia. Tampoco funciona así. Tampoco por nepotismo, que tiene que ver con vamos a escoger a los familiares, a los amigos, a los compadres, como lo hace el Señor, mejor no lo digo, que está sentado ahí en la moneda, que es muy parecido. Están todos sus compadres ahí. Discúlpeme si piso algunos callos, hermano, pero es la realidad. Pero en el reino de Dios no funciona el asunto así. No es por nepotismo, no es por oligarquía, no es por dinastía. Dios observa que aquel que da la vida por él, aquel que es fiel en lo poco, Dios le tendrá una honra en decirle en aquel día: ven, hijo, entra al reino, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No es por título, no es por cargo, no es por certificado de discipulado, no es porque usted ya está en el nivel 7 de discipulado, usted diga: tengo listo el trono al lado. No es por niveles, amado hermano, es por servicio. Si en lo poco somos fieles, sobre mucho Dios nos pone. Y esto no solamente ocurrirá en el reino de los cielos, ocurre también acá. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le sirven. Y los que le sirven debemos honrar al que nos honró. Así funciona en el reino del Señor. El apóstol Pablo, cuando habla respecto a su ministerio, Pablo defiende su ministerio porque a él lo cuestionan. A Pablo lo cuestionaban, decían: este no es un apóstol del Señor. Pero ¿sabe cuál es una de las frases que Pablo dice
defendiendo su ministerio, dice: a Dios le ha placido ponerme en el ministerio por causa que he sido fiel. Eso está en primera carta a los Corintios. O sea, Dios no pone a nadie, si no esa persona, no pone a nadie, me refiero, no pone a nadie en un servicio importante si esa persona no es fiel. Aunque tenga talentos, aunque tenga capacidades naturales, pero Dios no pesa eso. Dios pesa lo que hay en el corazón. Dios pesa lo que hay en el corazón. Al iniciar el año, creo que todos tuvimos una petición, ¿cierto? ¿Cuántos tuvieron una petición al iniciar el año? Todos. Mire, sé que hay muchas formas de iniciar el año evangélicamente. Al decir esto, mi ánimo no es cuestionar ni condenar, pero me incomoda cuando veo estos actos, entre comillas, proféticos que la gente hace. ¿Cuáles son? Por ejemplo, le dicen: escribe todas tus peticiones al Señor el 31 de diciembre, escríbelo, un acto profético, porque a la gente le gusta ese término, ¿cierto? Yo creo en los actos proféticos, pero de acuerdo a la Escritura. Escribe todas tus peticiones el 31, ponele nomás todo lo que tú quieras ahí, ponele todo. Y en el último culto del año, o al iniciar el año, el pastor unja todas tus peticiones y estamos asegurados, compadre. Entonces, ¿qué hace la gente? Y esto lo he visto, hermano, y lo digo con respeto. Yo sé que estas cosas, cuando yo las digo, me pasan dos asuntos. Me bloquean de las redes sociales quienes participan de esas cosas, o me llaman por teléfono, pero no importa, estoy acostumbrado. Entonces escribe todas sus peticiones: ya, Señor, aquí está. Y el Señor dirá: ¿y este quiere que le coloque la firma? ¿Qué quiere que haga? Algunos más bíblicos dicen: es que el Señor concederá todas las peticiones de tu corazón. Sí, pero entienda el contexto del Salmo 37 cuando dice eso. El Señor sí concede las peticiones del corazón, pero peticiones que Él pone en nuestro corazón. No son peticiones antojadizas. Dios pone asunto en tu corazón y Él las concede. Porque seamos honestos, muchas cosas que nosotros pedimos a Dios, casi el 90% las pedimos mal. ¿Y qué tiene que ver con lo que estoy hablando? Mucho. Porque generalmente los que tienen una incorrecta motivación de servir a Dios tienen incorrectas peticiones. Vuelvo a decir, los que tienen incorrectas peticiones a Dios porque tienen incorrectas motivaciones para servir. Un silencio, hermano. Los que tienen una incorrecta petición a Dios es porque tienen una incorrecta motivación para servir. Lo contrario, ¿qué sería? Los que tienen una correcta petición a Dios porque tienen un corazón dispuesto a servir. Y estos personajes que yo les menciono, ellos pidieron sin saber lo que estaban pidiendo. Amado hermano, usted y yo debemos evaluar lo que pedimos a Dios. El apóstol Santiago dice: ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Dígalo, por favor. Es paradójico lo que estos discípulos piden. El Señor dice: yo voy a entregar la vida. O sea, mi yo humano va a morir. Pero estos discípulos inmediatamente, en vez de decir: Señor, vamos a estar contigo, ellos están buscando sus dividendos. Esto, mire, no quiero afectar la susceptibilidad de ninguna familia. Esto es, por ejemplo, cuando el viejito está a punto de morir y los hijos están haciendo el trámite del cementerio, ya, pero ya entre ellos empiezan a discutir. ¿Quién se va a quedar con la casa en la playa? ¿Quién se va a quedar con el departamento? ¿O no? Es muy parecido al episodio. Estos discípulos, en vez de estar empatizando con la partida del Señor, estos están viendo cuál va a ser el resultado de la muerte. Amado hermano, en el Evangelio jamás debiéramos verlo, como solamente un asunto como cábala, como que algo es para mi suerte, para bien. Si bien la muerte de Cristo trae beneficios a su iglesia, pero mi motivación por Cristo
Y por el Evangelio no son los beneficios, es dar mi vida. La diferencia de un creyente común y corriente es que el creyente con el discípulo, en esa analogía, que el creyente busca los beneficios, pero el discípulo no le importa tanto los beneficios. ¿Y por qué no le importa tanto? Porque sabe que esos beneficios le siguen, son añadidos. El discípulo se ocupa de dar la vida. Estos hombres que llevan 3 años con el Señor aún no entienden varios asuntos. No entienden lo que es el reino de Dios. No saben pedir correctamente. Tienen un corazón con tanta arrogancia, porque ellos quieren ser los protagonistas de la muerte del Señor. Quien busca el protagonismo dentro de una iglesia, dentro de una comunidad, generalmente está con un corazón torcido. Por eso a veces casi llego a ser pesado cuando los hermanos dicen: pastor, usted es la cabeza de la iglesia. Cuidado, yo no soy la cabeza de la iglesia. Es Cristo la cabeza de la iglesia. Es que hay que educar, hay que ordenar este asunto. Quien busca el protagonismo y ocupa la iglesia como una plataforma, tenga por seguro, y lo voy a decir de un modo bien sutil, con anestesia, con harta anestesia, que la mano de Dios viene sobre esa persona. Es triste ver cómo muchas personas sin escrúpulos ocupan el evangelio para lucrar, ocupan el evangelio para hacer una plataforma, para hacerse famosos. Siendo que en el evangelio no se trata de nosotros, no se trata de los hombres, se trata principalmente del único personaje en el cual debemos poner toda nuestra atención, y ese es en el Señor Jesucristo. Él es el principal. Él es el principal. Jesús le dice: ustedes no saben lo que piden, versículo 38. ¿Pueden acaso beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Mire la respuesta de ellos. Y le voy a explicar por qué ellos respondieron así. Ellos dijeron: podemos. ¿Sabe cuál es la imaginación de los discípulos? Estoy especulando. En aquel periodo, cuando un rey ganaba una batalla y dominaba un pueblo, ¿qué es lo que hacía el rey? Invitaba a sus súbditos y la copa que él bebía se la convidaba a sus principales generales. Entonces, cuando el Señor dice: la copa que yo bebo, ustedes la van a beber, ellos dicen: claro, pues, porque ellos, estoy especulando, el texto no lo dice, porque ellos imaginaban que Jesús iba a pisotear a todo Roma. Ellos imaginaban a un Jesús, un rey campeón, con el cáliz, con la copa, dándosela principalmente a Juan y Jacob, los primeros. Ellos están errados. Ellos no entienden bien. Cuando hablan del bautismo hay varias interpretaciones. Algunos dicen que ellos dicen inmediatamente, responden afirmativamente: sí, podemos ser bautizados con el bautismo que tú eres bautizado y beber esa copa. Ellos creen que el bautismo tenía que ver con la palabra griega que aparece ahí, que es batisdo, que significa ser investidos o sumergidos, que es muy parecido. Entonces ellos imaginaban que cuando el Señor les dice: con la copa que yo bebo, ¿acaso ustedes la van a beber? Ellos imaginaban rey, ceremonia, tomando de la copa del mismo Señor, bautismo, investidura. Ellos imaginaban, hermano, una ceremonia como, no sé, del Capitán América, no sé, de estos épicos Wallace, no sé. Se imaginaban que el Señor iba a estar en la cruz y de pronto iba a levantar la cruz y decir: ¡vamos, muchachos! No sé qué se imaginaban ellos. Es que, vuelvo a decir, cuando hay un corazón torcido, no entendemos la Escritura.
Cuando hay un corazón torcido, el Espíritu Santo no ilumina. Pero cuando hay un corazón humilde, quebrantado, al que tiembla ante mi palabra, como dice el profeta Isaías, ¿qué hace Dios? Dios ilumina el entendimiento y comprende cuál es la voluntad de Dios. Que el evangelio no se trata principalmente de ti, se trata de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Pero el Señor les dice, es verdad. Ustedes van a ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado y van a beber la copa que yo voy a beber. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo? Está profetizando. Porque la copa que el Señor iba a beber no se refería a lo que ellos pensaban. Se refería al tiempo agónico del Señor y se refería también a la muerte del Señor, al sufrimiento. A eso se refería con beber la copa. Él bebió la copa de la ira de Dios estando en la cruz del Calvario. Él se hizo pecado por nosotros. Él cargó la copa de la ira del Padre. La cargó en su vida. Él fue sumergido. Dio su vida completamente por nosotros. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo? Ustedes van a vivir algo similar. La historia bíblica dice en el libro de los Hechos que Jacob, aquel que le está diciendo, sí, yo voy a tomar esta copa. Yo voy a ser bautizado con el mismo bautismo, Señor. Dice que murió a espada. Jacob murió por Herodes. Juan sufrió estando en la isla de Patmos desterrado de su familia. Muchas veces nosotros no sabemos pedir a Dios. Y Dios le responde de un modo metafórico. Sí, ustedes de alguna manera van a sufrir y van a dar la vida por mí. De alguna manera yo creo que sí se cumple que ellos están tal vez a la diestra, los 6 a la derecha, los 6 a la izquierda. ¿Pero a costa de qué? De dar la vida. A costa de dar la vida. Juan, estando en la isla de Patmos, tiene una revelación extraordinaria. Dice que vio 24 tronos. Algunos escatólogos señalan que esos 24 tronos constituyen a las 12 tribus o representantes de las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Es probable, amado hermano, que sí, la petición de Jacob y Juan, sí, hoy esté cumplida. Pero inicialmente la petición estaba errada. Por eso debemos evaluar cuáles son nuestras peticiones este año 2023. ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que el mundo ofrece? Amor, salud, dinero, Colo-Colo campeón. ¿Qué pasó, hermano? La mayoría pide eso, ¿no? El 50 más 1. No, bueno. Pero eso la gente dice, paz, amor, salud y lo que le mencioné. Y no es malo, amado hermano, pedir que tengamos paz, amor, que este año conozca a tu príncipe, a tu princesa, que el más gordo sea más flaco, que el pelado tenga... No importa, es bueno eso, hermano, no es malo pedirlo. Pero hay asuntos que debiéramos entender lo que pedimos. Este año 2023, ¿qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que pedimos? Yo conozco a mucha gente que tiene, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que tiene buen deseo de tener una función. Pablo habla de los obispos. Buena obra desea aquel que tiene esa intención. Mire, hay dos formas de tener un anhelo de servir a Dios. Una que sí, tú tienes la motivación. Y hay otras que Dios te la pide, aunque tú no tengas la motivación de hacerla. Sea cual sea, hay cualidades que el hombre y la mujer de Dios debe tener. La versión Reina Valera, cuando habla de los requisitos de los diáconos, de los obispos y de los ancianos, hay un epígrafe. Usted ha visto que en la Biblia aparecen unos títulos acá.
Eso no es inspirado por lo demás, los títulos, eso se lo colocaron los copistas, los que hicieron el canon. Pero creo, lo digo de un modo bien temeroso ante el Señor y con respeto a los que escribieron estas copias, que cuando dice en su carta Pablo a Timoteo, dice requisito para los obispos, requisito para las ancianos y los diáconos, está mal dicho requisitos, porque debiera decir cualidades, porque en requisito cualquiera impuntual se esfuerza para ser puntual, pero diferente es cuando te fluye ser puntual, es una cualidad, es fruto del Espíritu. Para servir a Dios no solamente se requiere requisitos, se requiere cualidades. Y las cualidades están basadas en el fruto del Espíritu. Vuelvo a decir, Juan y Jacob, ellos creen que esto es por requisito. Ellos creen que aquí es porque son los más cercanos al Señor, tienen la confianza de decirle patudamente, Señor, concédenos estar a la derecha y a la izquierda, concédenos. Yo especulo que en esa conversación, aunque no está escrito, tal vez le dijeron así como, oye Señor, hemos estado contigo en el monte de la transfiguración. Estuvimos cuando la hija de Jairo estaba muerta. Estuvimos contigo, Señor. Amado hermano, esto no es por mérito. Esto tiene que ver primero porque Dios soberanamente llama a quien quiere llamar. Y Dios ha de honrar a aquellos que son fieles. Ellos aprendieron en el camino a tropezones y nosotros igual, ¿o no? Porque a veces miramos a Juan y Jacob y nos ponemos nosotros muy espirituales. Oye, esto ¿cómo se le ocurre? Eran los discípulos. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Acá el Señor les tiene que mencionar en el versículo 42. Y llamándole les dijo, gracias a Dios que Él es paciente y nos enseña, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Así funciona el mundo, ¿o no? Como la selva. El que habla más fuerte se impone. El que más alto le gana al otro. ¿Así es o no? Así es. De hecho, dentro de los profesionales ocurre el mismo fenómeno, ¿o no? O a veces el que lleva más tiempo en la empresa y llega el jovencito, ¿cierto? Con su título, el pollito ahí como pollito mojado, llega su título de ingeniero y el otro viejo panzón, con todo respeto a los viejos y los panzones. Este lleva como 40 años trabajando en la empresa. ¿Quién soy vos? Ya. Y este pollito ahí, hermano, a veces pasa lo mismo en la iglesia. Ay, ¿qué dijo el Señor? Y a veces pasa lo mismo en la iglesia con estas cosas que creemos que el que manda más, el que lleva más años. No, que él tiene más autoridad porque tiene 40 años en la iglesia. Mire, hermano, es diferente el término autoridad con experiencia. La experiencia tiene que ir ligada a la autoridad. Me explico, un ejemplo. Imaginémonos, por favor, esta escena. Hirmer, what's your name? Hirmer, ok. Hirmer viene a pedir trabajo porque él hizo el curso de clase A, no sé cuánto, para camiones. Está listo, él es un jovencito. ¿Ya? Quiero pedirle a dos experimentados. Venga Remigio y Diego, por favor. Pónganse acá, por favor. Experimentado, dije, no dije otra cosa. Experimentado, por favor. Pónganse allá, por favor. Acá está Hirme. Hirme viene con su... Esto hay que graficarlo, hermano, como buen pedagogo. Tú vienes con tu... Vamos con esta. Recién su documento para manejar camiones. Él va a una empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Yo soy el jefe. Estoy ilustrando, hermano. Le doy la bienvenida a Hirmer. ¿Cómo estás, Hirmer?
Hilmer, ¿cierto? Bienvenido. Te vamos a poner en esta empresa aprendiendo las primeras funciones con el más experimentado, con el que tiene autoridad para decirte las cosas. ¿Sabes quién es? Es Diego. Él ha tenido choques, pero tremendos, y de todos los choques, él está vivo. O sea, de todos los errores que él ha tenido en el trayecto y de las colisiones, él tiene autoridad para enseñarte. ¿Quieres ir con él en el trayecto? ¿Qué harías tú? Si él ha tenido muchos choques, pero tiene 30 años manejando, ¿qué harías tú? No, dice. Pero si él tiene experiencia 30 años manejando, es que así el mundo lo observa. Pero está Remigio, este lleva menos tiempo, lleva 5 años y nunca ha tenido ningún choque. Nunca lo han chocado. ¿Con quién quieres aprender? ¿Con el que lleva 30 años, que ha tenido una historia tremenda, pero unos choques tremendos, pero está vivo? ¿O con este más joven, que tiene 5 años manejando, pero no tiene ninguna multa, ni por estacionamiento, ni por curado, nada? ¿Con cuál prefiere? Con el de 5 años. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Mira, 30 años de experiencia, pero de esos 30 años ha tenido una serie de choques. No sé si por curado, pero ha tenido una serie de choques. ¿Cierto? 5 años, ningún choque. No tiene tanta experiencia, no tiene ninguna multa. Pero el jefe, ¿qué es lo que hace generalmente? Pone al más pollito con el más experimentado. ¿Por qué? Porque pensamos que la experiencia es igual a autoridad. Y experiencia no es lo mismo que autoridad. Autoridad es igual a integridad. Muchas gracias, muchachos. Que Dios les bendiga. Con este ejemplo, ¿qué quiero decir, amado hermano? Que en el reino de Dios, en medio de nosotros, ¿quién tiene autoridad? A aquel que es íntegro. En el mundo no es así. Mire, Dios bendiga a todos los argentinos, pero en Argentina se idolatra a Diego Armando Maradona. La gente se rompe las venas por Diego Armando Maradona. ¿Era bueno para jugar fútbol? Excelente. Como persona, Dios lo juzgue. Porque creo que no nos dio un buen ejemplo, y no quiero juzgarlo, en su forma de vivir. Pero a la gente, ¿qué le importa cómo juega la pelota? No le importa su vida. En el reino de Dios, aquí no importa si predicas bien. En el reino de Dios no importa tanto si cantas bien, tocas bien. Lo más importante es si tienes una correcta motivación y una correcta forma de vivir. Eso da autoridad. Eso es digno de imitar. Eso es digno de elogiar. Eso es cualidad. Maradona tenía requisitos, jugaba bien a la pelota, pero tenía cualidades en su vida cotidiana. Dios lo sabe y usted también. Cualidad es completo. Requisito, cumplo, pero tengo una vida como la que se me da la gana. En el Evangelio no debe haber solo requisitos, debe haber, dígalo fuerte por favor, cualidades. Por eso el Señor dice, entre ustedes no debe ser como el mundo lo es, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Generalmente pasa esto, hermano, y les profetizo, los que son llamados a un ministerio pastoral, evangelista, sea cual sea, humanamente, desde el punto de vista natural, no calificamos. Pero ¿qué es lo que Dios observa? Como Pablo dijo, Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La fidelidad. La fidelidad. Y la fidelidad es parte del fruto del Espíritu. Y tiene que ver con integridad, tiene que ver con amor. No conozco a alguien, no puede existir alguien que diga ser fiel a Dios y no ame a su hermano. No. No, eso no es fidelidad. Conocí un gerente,
Estoy ya terminando para los hermanos que están con apetito. En mi último trabajo que participé en una empresa minera, recuerdo que cuando llegué a ese trabajo para la entrevista, un edificio muy hermoso, muy bonito, llego y me espera un caballero en la puerta, un caballero bajito, chiquitito, como el pastor Elías, así, simpático, como el pastor Elías también. Y yo pensaba que él era el recepcionista. Estaba vestido de un modo bien sencillo. Y él me abre la puerta del hall central, me abre la puerta, me dice, Sergio Urtubia, bienvenido, por favor. Y tenía una voz, no así como, oh, aquí, no, por favor, tome asiento. Y tomé asiento en un salón. Y él llega, don Manuel Guzmán, todavía me acuerdo, llega con una bandeja y me trae un té, agua mineral y galletas. Yo pensé, como decimos o decíamos antiguamente, el junior, el secretario o el recepcionista. Se sentó conmigo, empezamos a hablar temas cotidianos, tenía un tono para hablar bajito, hablaba así, hola, así, muy, llegaba a ser hasta tierno. Y me dijo, mira, te voy a mencionar que este trabajo de aquí a acá, en fin. Y me dijo, mira, baja al laboratorio y ahí el supervisor te va a pasar tu ropa de trabajo. Perfecto. El primer día, todo bien. El segundo día, me di por enterado que esa persona, don Manuel Guzmán, el viejito que me había dado el té, que me había dado las galletas, era uno de los principales gerentes generales de una empresa importante en Chile. No me recibió la secretaria, no me recibió el recepcionista, no me dio el jugo, el junior, me lo dio el gerente general, con un doctorado en Harvard. Uno de los principales químicos y físicos de Chile. De verdad, hermano, que para mí fue una bofetada. Porque nosotros pensamos siempre que al jefe se le atiende, que al jefe se le respeta y se le tiene que respetar, pero como al jefe se le reverencia, pero no nos imaginamos que un hombre que no conoce a Dios supuestamente tenga esa amabilidad de recibir a alguien recién llegado. Le teníamos un respeto único. Me acuerdo que en el segundo piso teníamos la oficina bajo el laboratorio. Y dígame que no pasa esto entre los chilenos. ¿Pasa o no pasa? No está el jefe. ¿Qué hace la mayoría del grupo? Saca la vuelta, ¿o no? Yo, Señor, debo reconocer que en alguna ocasión la hice. Pero cuando llegaba don Manuel Guzmán, de verdad que era un respeto único. Todos se ponían a trabajar, no le tenían miedo, le tenían un respeto. Y él cuando nos hablaba nos infundía también el ánimo para hacerlo. Él era un hombre que estaba metido incluso con los que barrían, él le ayudaba con la pala. Hermano, un ejemplo, siendo que no era cristiano. Me dijo en una ocasión que él era ortodoxo, tal vez cristiano. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano? Las personas que te inspiran son aquellas personas que tienen cualidades, correctas motivaciones en el corazón para servir a Dios, que dejarán una huella para siempre, no solo con lo que dijeron, sino también con lo que hicieron. Y eso es lo que quiero transmitirle a todos ustedes, amados hermanos. Si usted lleva 30, 40 años en el Evangelio, es probable que haya tenido un choque en la vida, sí, ¿quién no? Pero no lo siga teniendo. No lo siga teniendo. Por favor, tengamos correctas motivaciones para servir a Dios. Por favor, no busque cargo, tenga una carga primeramente. Estoy recapitulando. Y si le pediste algo a Dios, que Dios te honrara, hónralo a Él primeramente. Hónralo a Él, pónelo a Él en el primer lugar en todas las áreas. Pónelo en la economía en el primer lugar con tus ofrendas, con tus diezmos, con tus primicias. Y Él te honrará y te añadirá lo que necesita este año. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo lo que recoges. Y tus graneros serán bendecidos, dice el Señor.
Honra a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Pablo dice, póngalo en alta estima a los que sirven en medio de nosotros. Hable bien de sus líderes. Hable bien de los que sirven. Y si usted observa que hay errores en su pastor, en la pastora, en los que le servimos, que tratamos de hacerlo mejor, y si ve un error, por favor cierre su boca, no murmure contra nosotros y ore por nosotros. Póngalo en alta estima por causa de su servicio. Pónganlo en alta estima. Y eso lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5. Pónganlo en alta estima por causa de su servicio. No solamente a los pastores, a los que sirven. Respétense este año. Respeten al hermano que limpia el baño. Respétenlo. Si usted ve una basurita ahí, no diga, no, el staff de los que no, usted limpia, hermano. Eso le quiero transmitir este año. Yo no sé lo que le pediste a Dios, pero Dios te pide esto a ti. Yo no sé lo que le pediste a Dios, pero Dios te pide. Siempre nosotros estamos con este tema. ¿Qué le vas a pedir a Dios a fin de año? Bueno, ¿y qué es lo que Dios te pide a ti este año? ¿Qué es lo que Dios te pide? Yo estoy más que seguro, hermano, que si tú sirves a Dios con todo el corazón y te ocupas de Él, Él se ocupará de tus asuntos también. Este llamado no es solamente para los pastores y maestros, es para todo aquel que es discípulo de Cristo. ¿Qué les quiero pedir de parte del Señor? Y me involucra a mí. Que nos respetemos, que nos amemos, que pongamos en alta estima a los que sirven. Yo quiero bendecir al equipo multimedia, que siempre ellos están en nuestra espalda. Son los primeros en llegar, los últimos en venirse. Así que Dios bendiga al equipo multimedia. La mayoría de ellos estuvo en el periodo de la pandemia, cuando arriesgaron sus vidas, hermano. Estábamos con mascarilla, estábamos con todas las protecciones, arriesgaron sus vidas. Algunos, tal vez una infracción, cometieron. El pase de movilidad les duraba 2 horas, 1 hora, no me acuerdo. Ellos de vuelta, pasado las 2 horas, como dicen los pentecostales, hazme invisible, Señor. Hazme invisible. Y Dios lo hizo invisible, hermano. Quiero dar gracias a Dios por los pastores que están acá. Pastor Elías, pastora Elizabeth, pastores misioneros. Quiero dar gracias a Dios por todos los hermanos, los ancianos de la iglesia. Quiero dar gracias a Dios por los líderes. Quiero dar gracias a Dios por el ministerio de alabanza, por todos los ministerios, los diáconos. Los diáconos, hermanos, hacen un trabajo doble. Ellos están preocupados de la logística, pero también de asuntos espirituales. Yo quiero que le den un aplauso al Señor por los diáconos. Dios les bendiga. Muchas veces anónimo su trabajo. A todos, hermanos, todos quienes han servido. Y usted dice, pastor, y yo que... Yo le insto, si usted no ha servido a Dios, hágalo. Hágalo. Hágalo, por favor. Padre, gracias te damos por la palabra. Señor, no solamente queremos tener requisitos, queremos tener principalmente cualidades que son otorgadas por el Espíritu Santo. Señor, líbranos de tener una mala motivación para servir. Líbranos de tener una mala motivación para hacer las cosas. Señor, te servimos no para esperar un galardón, te servimos porque te amamos. Y es verdad que tú vas a galardonar a cada uno. Te pedimos, Señor, que nuestra iglesia sea una iglesia donde abunden los servidores este año 2023. Donde no tengamos que rogar a la iglesia en hacer algo, que seamos los primeros en decir, heme aquí, Señor. Y no me importa si voy a estar a la derecha o a la izquierda, lo que me importa es estar delante de ti, Señor. Eso es lo que más me va a importar. Señor, yo te ruego que pongas en tu iglesia el querer como el hacer para servirte. Apaciónanos por el evangelismo, apaciónanos por las misiones, por hacer discípulos. Gracias por todo.
en el nombre de Jesús. Amén.